Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Estamos dando una serie ahorita que se llama Familias ¿cómo? Excepcionales. Y para entrar ahorita ya de lleno a la enseñanza, quiero que recordemos lo que trata, lo que significa la palabra excepcional. ¿Recuerdas? Lo vimos a inicios de esta serie, pero la palabra excepcional dice que es algo que forma la excepción de la generalidad. Hay algo allá afuera que está ocurriendo, que es muy común, que es muy normal. Lo excepcional es algo que se sale fuera de ello, es algo que es privilegiado, lo dice ahí, o que es extraordinario. Y quiero que sepas que tú y yo deberíamos de sentirnos privilegiados de formar parte de la mejor familia, la familia de Dios. ¿Sabes? Hoy tú y yo nos congregamos en este lugar no para darle honor y gloria a lo que es comunidad de Irapuato, sino a lo que es la familia de Dios. Ese es nuestro propósito. Ahora, una familia excepcional es aquella que sale del ordinario. Hay una escritura ahí en tu guía. ¿Todos tienen esta hojita? Es nuestra guía de estudio. Si alguien no la tiene, de favor levánteme su mano. Y nuestros anfitriones van a pasar, se van a acercar ahí a darte una hojita, una guía. Es importante que la tengas porque te va a ayudar a ligar o a enlazarte a la palabra. Hechos capítulo 16, verso 31. Dice la palabra, ¿cómo comienza diciendo ahí? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán ¿qué? Salvos. ¿Sabes? Hay un primer paso que tú y yo tenemos que dar, o que ya dimos, y es creer en nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a poner esta palabra en manos de Dios. Te pido que cierres ahí tus ojos. Señor, te damos gracias. Y sobre todo, Señor, quiero darte la honra y la gloria, porque sé que en este lugar hay gente, Señor, que ha dado ese primer paso. Hay gente, Señor, que se ha atrevido a creerte a ti por encima de sus circunstancias. Hoy te pido, Señor, que los bendigas, que les traigas una palabra de bendición, Señor, porque aquí hay gente que se ha convertido en punta de lanza en sus hogares. Hoy te pido que traigas una palabra que nos rete, que nos transforme, Señor, pero sobre todo que nos ayude a darnos cuenta que si estamos en este lugar es para darte la honra y la gloria a ti. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Bien, el domingo pasado vimos un tema que se trataba acerca del crecimiento. Una familia excepcional es una familia que crece en todos los aspectos. No podemos pretender que nosotros crezcamos y no crezca nuestra familia, ¿cierto? Ahora veíamos varios ámbitos, el ámbito físico, que es algo muy natural, el ver crecer a un bebé, verlo caminar, verlo dar sus primeros pasos, verlo correr, pero también un ámbito mental. Y es aquí donde muchas veces no nos damos cuenta que es donde el enemigo nos golpea, en la parte mental, en la parte almática. La Biblia dice algo y dice que el enemigo no te puede tocar, ¿cierto? Pero ¿sabes qué hace? Te trata de distorsionar tus pensamientos, la mente. El campo de batalla de muchos de nosotros está en la mente. ¿Por qué? Porque aquellas palabras que Dios nos da, el enemigo las trata de distorsionar. Y ahorita vamos a entrar en ese aspecto. El ámbito espiritual es cuando nosotros estamos asistiendo a la casa de Dios, a la iglesia, en donde se edifica el ámbito espiritual. Y la parte social, ¿por qué es importante el aspecto social? Yo lo veo hoy con mis hijas. Yo tengo la bendición de tener 3 hijas y una de ellas, la más grande, está ahorita en una etapa en donde ya está teniendo mayor contacto, no solo con sus amistades, sino con la sociedad. Y yo me doy cuenta que muchas veces las nuevas generaciones batallan en la parte social. No sé si te das cuenta tú, pero muchos de ellos se les dificulta relacionarse. ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados a la tecnología y a las cosas rápidas que evitan conectarse con la gente. La parte social, quiero que sepas que es fundamental en nuestra fe, porque todo aquello que recibes de parte de Dios lo tienes que trasladar al ámbito social, porque la palabra dice que tú y yo somos la sal de la tierra, ¿cierto? Y si tú y yo recibimos algo de parte de Dios es para aprender a cambiar el sabor en donde nosotros estamos. Ahora, con esto quiero
mencionarte el tema que vamos a ver hoy. Se llama la familia, parte de familias excepcionales, pero nuestro tema de hoy es la familia que es ¿qué? Salva. ¿Qué es la salvación? Empecemos por ahí. La salvación muchas veces nosotros la hemos confundido. La salvación, el objetivo final de ser salvos es la vida eterna, ¿cierto? Cuando tú y yo somos salvos, dice la palabra que cuando tú y yo confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, la palabra dice que tú y yo somos salvos y que estamos ahora, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, ¿cierto? Ahora, tú y yo tenemos asegurada la vida eterna. Eso ya no es problema, solo un amén. Los demás no sé si lo están dudando. Pero todos los que estamos aquí tenemos ya un futuro establecido, estipulado en el libro de la vida. Ahora, la salvación no solo es vida eterna, porque muchos de nosotros ya estamos posicionados allá. Sabemos que el día que nos toque partir con el Señor tenemos un futuro asegurado. Pero yo te pregunto algo. O sea, la salvación, ¿qué más incluye? Esta escritura en Hechos 16 dice algo importante. Dice, si me lo puedes volver a poner, Hechos 16:31, dice, cree ¿en quién? En el Señor Jesús. Hay un primer paso que tú y yo tenemos que dar, que es creer. Ahora, la segunda parte es la parte interesante, porque dice, ¿así quién? Así tú y tu familia, dice, serán salvos. Fíjate lo interesante. Esta palabra me lleva a entender que si el día de mañana alguien de mi familia le toca partir con el Señor o acaba de partir con el Señor, hay algo que tú tienes que tener seguro en tu corazón. Esa persona hoy está disfrutando del reino de Dios. Eso no lo tienes que dudar. No importa si esa persona estuvo en una comunión cercana con Dios, porque la palabra aquí me dice que tú y tu familia serán ¿qué? Salvos. Ahora, hay algo interesante. La fe que tú hoy estás profesando convierte no solo a tu vida en una vida salva, en una vida justa, sino también la vida de tu familia. Pero hay algo que tenemos que entender y quiero que lo veamos aquí. Dice la palabra, te lo voy a leer así tal cual lo tengo en este estudio. Dice, la salvación implica mucho más que solo la vida eterna. Aun cuando esto sin duda es lo más importante de la salvación, es decir, el objetivo final, la salvación implica perdón, restauración, sanidad, libertad, rescate y prosperidad. Ahora, si tú y yo hoy no estamos viviendo en perdón, si tú y yo hoy no estamos restaurando nuestras relaciones, si tú y yo no tenemos hoy sanidad, libertad, rescate y prosperidad, quiero decirte algo que no va a sonar muy bien. Quiero decirte que hoy tú y yo no estamos viviendo la verdadera iglesia que Dios quiere que seamos. ¿Por qué? Porque imagínate una iglesia que de pronto es una iglesia que es sana, pero que es pobre. O sea, ¿tú te imaginas a Dios pidiéndote servirle con todo su corazón, pero manteniéndote pobre? Sonaría como algo ilógico, ¿cierto? Porque la palabra dice que tenemos un Dios que nos quiere dar vida y vida en abundancia. Y la abundancia no es más que tener lo suficiente para vivir, pero vivir bien, pero aparte tener lo suficiente para vivir bien y aparte tener una semilla para poder sembrar en alguien más. Eso es la abundancia, ¿cierto? Ahora, ¿por qué quiero comenzar con esto y decirte esto? Porque tú y yo tenemos que aprender a reflexionar qué es lo que no estamos haciendo para no vivir en la abundancia de parte de Dios. No quiero decirte que hoy estás mal, no se trata de eso, pero quiero decirte que puedes estar mejor. Amén. Nehemías capítulo 4, verso 14, lo tienes ahí en tu guía, dice: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan, ¿qué? Miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen con sus hermanos. ¿Así dice? Dice, peleen por sus hermanos, no con sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. ¿Sabes? El objetivo de esta serie es que entendamos que cuando tú y yo somos salvos,
la salvación incluye muchas otras cosas. Yo hoy puedo ser una persona que recibí a Cristo en mi corazón y decir que ya la salvación está en mi vida, pero no disfrutar lo que estoy haciendo. ¿Y sabes qué sucede? Que empiezas a dejar de ser testimonio para los demás. ¿Sabes? Hoy hay tanta gente que no se quiere acercar a la iglesia porque nos ve a los hijos de Dios sufrir en lugar de disfrutar nuestra relación con Dios. Yo te pregunto algo, si te vinieran a vender algo y te dijeran, cómprame esto, pero lo vas a sufrir, ¿qué harías? Digo, hay quien tal vez diga sí, porque me gusta sufrir. Pero la gran mayoría diría, no me interesa. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros queremos evitar el sufrimiento. Ahora, ¿por qué entonces pretender que nuestra familia tenga que venir a los pies de Cristo si nos ven a nosotros padecer y sufrir? Y aquí está lo interesante. Fíjate la palabra que le daba nuestro Señor a Nehemías. Nehemías fue un hombre que fue usado para construir, ¿cierto? O para reconstruir, ¿cierto? Ahora, no solo construyó o reconstruyó un muro que significaba una protección para el pueblo. El muro que reconstruyó Nehemías representaba así algo que protegía al pueblo de un ataque, ¿cierto? Pero de la mano de ese muro físico, Dios le estaba diciendo, Nehemías, tienes que reconstruir a tu familia. Tienes que cuidar a las familias que están construyendo ese muro. Génesis capítulo 4, verso 1, dice, el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín, y Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Primer punto, ¿los dos estaban trabajando? Sí, cada uno tenía un ámbito en donde trabajar, pero fíjate lo que dice ahí. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor, ¿qué? Lo mejor de su rebaño. Fíjate aquí, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, el fruto de su trabajo, pero a diferencia de él, Abel dice, también presentó al Señor una ofrenda, pero esa ofrenda fue ¿qué? Lo mejor de su rebaño. Y dice después, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Mira, hay algo que Dios nos está mandando a hacer con nuestra familia, y el primer punto del que yo te quiero hablar es que tú y yo tenemos que aprender a cuidar el corazón de nuestra familia. ¿Sabes algo que no hizo Adán y Eva? Fue cuidar ese corazón. Los dos tenían un trabajo, los dos desempeñaban algo de parte de Dios, tenían la bendición de tener un trabajo, pero hubo algo diferente, algo que los diferenció en cuestión de la ofrenda. Esta enseñanza en un principio a mí me costaba entenderla, porque yo decía, es que los dos ofrendaron, los dos llevaron una ofrenda delante de Dios, y eso parecería ser bueno. El problema es que Dios no ve lo material. Podrá ser algo muy bonito que tú le traigas delante de Dios, pero si no es lo mejor que sale de tu corazón, esa ofrenda va a ser como la ofrenda de aquel que fue rechazado. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le importa más tu corazón, el corazón con el que estás haciendo las cosas, que lo que le traigas materialmente. Ahora, hay quien trae cosas materiales grandes, bonitas, sí, pero eso tiene que ser el reflejo de lo que hay en tu corazón. ¿De qué te sirve vestir, traer un gran vestido si tu corazón por dentro está completamente desnudo? ¿Sabes? Yo te diría una cosa, lo más importante que tenemos que entender de esta enseñanza son tres cosas. A Dios le importa muchísimo, más que cualquier otra cosa, nuestro corazón, el corazón con el que sirves, el corazón con el que vas y ayudas, el corazón con el cual siembras. ¿Sabes? Porque muchos de nosotros traemos ofrendas a la iglesia, pero las traemos por obligación. Y al final, la diferencia, Dios la nota en el corazón. Sé un hijo de Dios que sirva, pero que sirva por la convicción de que lo haces por amor a Dios. Conviértete en un hombre, en una mujer que reciba verticalmente la bendición de Dios, pero que horizontalmente la sepa transmitir.
Sabes, muchos de nosotros no nos damos cuenta que no estamos cuidando el corazón de nuestra familia, porque a pesar de ser hijos de Dios y llamarnos hijos de Dios, no estamos restaurando nuestras relaciones. Sabes, es difícil, porque a veces decimos, es que la palabra dice que mi familia ya es salva, allá ellos si quieren conocer o no a Dios. El tema es que tú y yo somos llamados a ser esas personas que le transmitan la necesidad a nuestra familia de tener una cercanía y una comunión con Dios. El problema es que a veces lo evitamos. Y sabes, Dios es un Dios que va a restaurar tu familia, pero ¿sabes por qué lo va a hacer? Porque así como está restaurando tu círculo familiar cercano, te está mandando a ti a restaurar los círculos familiares siguientes. Dios es un Dios que te da una semilla para sembrar y traer un fruto que impacte a la gente que está fuera de tu círculo familiar, porque eso se llama testimonio. Ahora, lo segundo que encontramos aquí es que las malas acciones nacen del corazón. Sabes, Caín y Abel tenían algo diferente. O sea, la mala acción de uno nació del corazón. ¿Por qué? Porque se sintió despreciado, sintió que su ofrenda había sido una ofrenda que Dios había rechazado. ¿Y sabes qué hizo? Lo guardó en el corazón. Muchos de nosotros hoy seguimos caminando delante de Dios sin darnos cuenta que traemos arrastrando una serie de cosas que lo único que hace es que le muestre a la gente que nosotros no hemos perdonado. La salvación incluye perdón, se los mencioné ahorita, ¿cierto? Ahora, si la salvación es perdón y recibiste el perdón de parte de Dios, ¿por qué tú no perdonas? Si recibiste una restauración en tu economía, en tu familia, ¿por qué tú no restauras eso mismo en tus relaciones? O sea, Dios es un Dios que te va a dar una semilla para que la semilla dé un fruto, para que tenga un impacto. Y la tercera cosa es que Adán y Eva descuidaron el corazón de Caín. Sabes, los padres, ya sea padres naturales o padres espirituales, tenemos que tener claro que nuestro compromiso es cuidar el corazón de nuestras ovejas. Tú y yo tenemos que ser personas que cuiden el corazón con el que nuestros hijos están haciendo las cosas. ¿Sabes? No por inscribirnos en el servicio de la iglesia quiere decir que lo estamos haciendo con un corazón real. Muchos de nosotros estamos involucrados en el reino, pero no estamos disfrutando del reino. Muchos de nosotros servimos, pero no lo disfrutamos. ¿Sabes? Cuando tu servicio a Dios se convierta en una carga, quiero que sepas que ya no estás edificando la iglesia de Dios, porque Dios mandó a su Hijo a tener un sacrificio, a subir a una cruz, a morir en esa cruz para que tú y yo ya no tuviéramos que batallar ni que sacrificarnos en las cosas. ¿Sabes? Cuando sirvas, conviértete en un hijo de Dios que sirva de todo corazón, pero sobre todo ocúpate por disfrutar tu servicio, porque cuando lo disfrutes, los demás van a querer lo que tú tienes. Amén. Génesis capítulo 19, verso 15. Dice: así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot, exclamaron: apúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, pero no perezcan cuando la ciudad sea, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. No, Señor mío, por favor, respondió Lot. Tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida, pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Mira, la actitud de Lot podría ser algo como muy loable, como muy valiente. O sea, viene un ángel en medio de una batalla y le da una instrucción, ¿cierto? Le dice: escápate, huye, y le dice: para que no perezcas, para que no mueras. Pero viene Lot y dice: no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque tú has visto con buenos ojos a este varón. Ahora dice: porque si yo en medio de mi escapada, igual y la muerte me alcanza a donde estoy. La pregunta es: ¿la instrucción de parte de quién había venido?
un ángel representaba un mensajero de Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿la instrucción de parte de Dios era mejor que el pensamiento de Lot? ¿La instrucción de parte de Dios era mejor que el pensamiento de Lot? La Biblia dice que mayores son y mejores son los pensamientos de parte de Dios que los que tenemos nosotros mismos. Y sabes, parecería muy valiente la actitud de Lot, pero el problema es el siguiente, que muchos de nosotros no estamos cuidando nuestra obediencia a Dios. Y el segundo punto ahí en tu guía es que tú y yo tenemos que ser personas que cuiden la obediencia en nuestra familia. ¿Quieres tener una familia excepcional? Cuida y preocúpate porque tú seas una persona que obedece la instrucción de Dios para que los demás obedezcan también tus propias instrucciones. A veces como papás queremos darle una instrucción a nuestros hijos y no nos estamos dando cuenta que nuestras palabras van en contra de nuestras acciones. A veces nosotros mismos desobedecemos a Dios. ¿Qué estaba haciendo Lot? El ángel representaba a Dios y le dio una instrucción y él le dijo no. Sabes, la obediencia es un paso fundamental para que la bendición llegue a tu casa. Sabes, muchos de nosotros nos va a doler cuando nos tengan que corregir o dar una instrucción que no nos gusta, pero sabes que cuando esa instrucción venga de parte de Dios es lo mejor. Sabes, muchas veces yo he tenido que ir a consejería porque nosotros tenemos varios años ya como matrimonio. Y no por estar dentro de la familia de Dios quiere decir que nada nos pasa y que no hay diferencias. Las hay, y las hay de manera constante y de manera importante. Pero hemos tenido la oportunidad de tomarnos de la mano e ir a recibir una consejería, un consejo con nuestro pastor que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que Él es la autoridad que Dios nos puso para guiarnos. Ahora, yo puedo llegar, y muchas veces, lo confieso, he llegado delante de mi pastor a externarle una queja, y ¿sabes qué respuesta he recibido? El responsable eres tú. Yo y de repente digo, ya no vengo, ya mejor me voy a otro lado a recibir consejos. ¿Sabes? Eso hacemos la mayoría de nosotros. Queremos ir a recibir un consejo que nos agrade, que nos guste, pero no nos damos cuenta que a veces ese consejo va a ser algo que te va a sacar de una zona de confort. Hay una lucha tremenda que estamos viviendo como hijos de Dios y que nuestros hijos van a vivir allá afuera. ¿Sabes? Ya nuestra familia, como decía Hechos, no tienen que luchar por su salvación, porque la palabra dice que ellos ya son salvos, pero ¿sabes qué van a tener que luchar por todo lo demás? Todo. La salvación está dada para ellos a través de tu propia fe, pero la lucha allá afuera va a ser con todo lo demás. Tenemos que aprender a sembrar una semilla correcta en el corazón de nuestra familia. Pero ¿sabes cuál es la manera correcta? Sembrándola en nuestra propia vida. Yo no puedo pretender que mi familia cambie si yo no quiero cambiar. ¿Sabes? A veces como papás, a veces como cabezas de negocio, no nos damos cuenta que al negarnos nosotros al cambio, estamos reflejando eso mismo en nuestra gente. Y a veces levantamos la voz cuando nuestra gente no cambia, pero la pregunta es ¿cuánto estoy cambiando yo? Porque de eso se trata. Cuida la obediencia de tu familia. Lot se pudo haber envalentonado y dijo, pues yo no me muevo porque yo soy un buen guerrero, pero sabes, la instrucción de parte de Dios era escápate, huye. Y cuando Dios te diga escápate, huye, sal de ahí, ¿sabes qué tienes que hacer? Obedecer, porque en la obediencia está la bendición. ¿Quieres que tus hijos, o yo quiero que mis hijos obedezcan mis instrucciones? Me tienen que ver a mí obedecer las instrucciones de mis autoridades. La palabra dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y eso incluye muchas cosas. Hechos capítulo 5 verso 1 dice: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte ¿de qué? Del dinero, y puso el resto a disposición de los apóstoles. ¿Sabes? Hay algo que tú y yo tenemos que hacer como familia. Yo no puedo pretender que una instrucción que Dios me dio a mí sea una instrucción que se quede solo conmigo, porque Dios me dio una familia a la cual guiar, a la cual tomarle de la mano y llevármelos
entendiendo lo que Dios está haciendo en mi familia, ¿cierto? Muchos de nosotros no nos damos cuenta que queremos crecer aún en el ámbito espiritual y estamos creciendo y creciendo y creciendo, pero nuestra familia se quedó atrás. ¿Sabes qué hizo? Dice esta escritura que Ananías vendió una propiedad, pero dice en complicidad ¿con quién? Con su esposa, en un acuerdo. ¿Sabes? Involucra en tus decisiones, iglesia o varón, involucra en tus decisiones, tanto familiares como de negocio, a tu esposa. No se trata de que si la esposa te dice que no, ya no lo hagas, porque ahí juega el orgullo. Pero la palabra dice que ella es mi ayuda idónea. Y algo que yo no veo muchas veces, Dios se lo va a mostrar a mi esposa. ¿Sabes? En el negocio en el que yo tengo la bendición de participar, mucha gente dentro del ámbito en el que yo me desenvuelvo me decía: ¿por qué tienes trabajando a tu esposa dentro de tu negocio? Eso es lo peor que puedes hacer. Porque si te discute en casa, ¿cómo no te va a discutir en el negocio? ¿Sabes? Esa es la manera de pensar de ellos. Pero cuando yo voy a la Biblia y la Biblia me dice que ella es mi ayuda idónea, yo quiero una ayuda que sea idónea no solo para mi vida, sino para mi negocio. ¿Por qué ir en contra de lo que Dios estableció? No nos damos cuenta que a veces por orgullo, por egoísmo o por no querer recibir algo de parte de alguien que a veces vemos como nuestro enemigo, estamos frenando la bendición de Dios. El punto es: cuida la fe de tu familia. Ese es el tercer punto. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos fe, vemos las cosas. ¿La fe qué representa? La fe representa que aquello que hoy no ves, que aquello que hoy no tienes, tengas la certeza de que Dios te la va a entregar, ¿cierto? Muchos de nosotros queremos transformar la fe en algo que vemos. Es que yo no camino si no veo lo que Dios me prometió. ¿Sabes? La fe te va a decir: da el paso cuando veas un hueco, pero si confías en Dios, ese hueco se va a convertir en la mano de Dios. Y muchos queremos ver primero antes de dar el paso, pero muchos aparte queremos ir solos. Queremos que la fe que Dios me está mostrando sea una fe que me active a mí, pero dejo fuera a mi familia. ¿Y sabes que ahí vienen los conflictos? Porque de pronto te conviertes en una persona que quiere ir desbocado en pos de las bendiciones de Dios, pero nunca la trasladaste a tu familia. Cuida la fe de tu familia. Muéstrale a tu familia el verdadero corazón de Dios. El corazón de Dios fue enviar a su Hijo Jesús a este lugar, a esta tierra, a vivir como tú y como yo, pero para que entendieras que se puede vencer la tentación, que se puede ir más allá de las circunstancias. Pero si tú mismo lo estás entendiendo, tú mismo transmíteselo a tu familia. Hay un ejemplo que me encanta en la antigüedad. Todos conocemos lo que es el maratón, ¿sí? El maratón, eso de correr 42 kilómetros, me parece. Hay quien lo practica aquí. El maratón en la antigüedad, me encanta ese ejemplo, porque cuando empezó a nacer esa práctica deportiva, el maratón no se trataba solo de darle el premio al que llegaba en primer lugar. Se trataba de que cuando llegaban a la línea de salida, venía una familia junta. Se trataba de correr primer punto en familia. No corrían solos. Ahora, cuando estaban en familia, les daban una antorcha y encendían esa antorcha. ¿Y sabes de qué se trataba la competencia? De llegar primero, pero con la antorcha encendida. ¿Y sabes qué representaba eso? Por eso me encanta, porque representa que en medio de la carrera de la fe que tú estés viviendo, tienes que darte cuenta que tienes que cuidar que el fuego en tu familia no se apague. ¿Sabes? Vemos hoy familias que están, el esposo, la mujer, están súper entrados con Dios, pero a veces la familia completamente ajena. ¿Sabes? Una de las cosas que tenemos que cuidar es el testimonio que demos dentro de la familia. Esfuérzate, lucha, pelea por tu familia. ¿Sabes? Vale la pena. Tenemos que entender, hay una frase en el mundo que dice que si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado, y que esa compañía sea tu propia familia. ¿Sabes por qué? Porque en la familia de Dios, la institución que Dios formó para formar una iglesia, está la verdadera bendición. Amén. Dice Mateo capítulo 1, el verso 18.
el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y fíjate, o sea, cómo empieza a sonar esta historia. Como José su esposo era un hombre justo y no quería ¿qué? Exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira, yo no sé cómo te suena esta historia, pero te aseguro algo: si esta historia se me apareciera a mí un ángel y me dijera esto, híjole, no sé si yo reaccionaría igual que José, porque estamos tan acostumbrados a ver antes el fruto de las cosas que Dios nos prometió, que no nos animamos a vivir por fe. Aquí hay un ángel que se le aparece a José, el mismo ángel o el mismo tipo de ángel que se le apareció ¿a quién? A Lot. Pero hubo una diferencia enorme. Aquí hay algo bien especial en la relación de José con Dios, porque José, aquí la palabra dice que José lo único que hizo, ¿sabes qué fue? Creer, obedecer. No sonaba fácil, no sonaba sencillo. Sabes, en ese tiempo, no es como hoy, tal vez hoy todavía lo sigue siendo, pero en ese tiempo las mujeres que tenían hijos fuera de una relación era una vergüenza. Y digo que tal vez hoy, porque hoy honestamente estamos más acostumbrados a eso, pero en ese momento era algo fundamental. Sabes, la palabra dice que José en un pensamiento dice: me voy a divorciar de ella, ¿sí? Él en su pensamiento quería separarse, porque decía: ¿cómo es posible que María me haya engañado? No es fácil, iglesia, cuando Dios te da una palabra y las circunstancias te dicen lo contrario. No es fácil cuando Dios te habla de prosperidad y no tienes un peso para ir a comprar una despensa. Pero cuando una palabra, cuando una instrucción viene de parte de Dios, tienes que aprender a caminar por fe, por obediencia. ¿Por qué? Porque si lo haces, la bendición va a venir acompañada de tu decisión. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera separado? ¿Estaríamos hablando de hoy de un nacimiento de Jesús a través de un divorcio? Pero sabes, José creyó. En sueños se le apareció un ángel y le dio una instrucción. ¿Y sabes qué hizo José? Abrazó la instrucción. Él amaba a su mujer. Eso le ayudó para sostener la decisión. Pero ¿sabes cuál fue realmente el ancla en su decisión? El recibir una palabra de parte de Dios. ¿Sabes? El cuarto punto nos enseña esto. Tienes que aprender a ser una persona que lleve a tu familia a pelear contra la vergüenza. Porque a través de perder la vergüenza, a través de vencer la vergüenza, es que tu familia va a encontrar la verdadera salvación. ¿Sabes? Un día yo iba en mi auto, ahí en Querétaro, y yo de pronto empecé a escuchar alabanzas, escuchar adoración en mi carro. Y no me di cuenta en el momento que puse mi estéreo a todo volumen y llevaba los vidrios abajo. A mí no me gusta mucho el aire acondicionado, por eso luego acostumbro mucho ir con los vidrios abajo. Y de pronto hubo un momento así que yo estaba disfrutando tanto como la alabanza, la adoración, que llegué a un semáforo, me paré. Y en un momento de pronto como que reaccioné y volteé, y a mi lado estaban unos chavos en otro carro así, como viéndome: este está loco. O sea, ¿qué onda con este, no? Ahora, no les llamaba la atención el volumen que yo traía, porque los chavos están acostumbrados a escuchar música estruendosa. ¿Sabes qué les llamaba la atención? Lo que yo estaba escuchando. Era una alabanza, algo que el mundo no está acostumbrado a escuchar.
Sabes, nos acostumbramos a escuchar música allá afuera que hablan de cómo nos sentimos, de nuestras emociones, y la escuchamos a todo volumen, y que la escuche la cuadra, no importa. Pero cuando se trata a veces de las cosas de Dios, nos frenamos, nos detenemos, porque ¿qué van a decir de mí? A José no le importó lo que la gente fuera a decir. No le importó si había un juicio o una crítica. Él confió en lo que Dios ya le había dicho. ¿Sabes? Cuando yo reaccioné y de pronto vi la cara de ellos, ¿sabes qué hice? Subí mis vidrios y le bajé un poquito a la música. Me di cuenta realmente que una de las batallas que tú y yo tenemos constantemente es el mostrar a aquel al que amamos, es reflejar a aquel en quien creemos. Y no nos damos cuenta que en eso está la bendición. ¿Sabes? Después me sentí mal porque yo dije, ¿por qué? Si ellos bailan, gritan y se van a conciertos y hacen, ¿por qué no yo voy a hablar de mi fe? ¿Por qué me avergüenzo de algo que creo, de algo que me ha bendecido, de algo que ha restaurado mi familia? ¿Por qué me cuesta tanto hablarles de Jesús cuando Jesús es el único que pudo restaurar a mi familia? ¿Sabes? Hace 2 domingos te dije, te contaba algo que salió de mi corazón. Cuando mi hija pequeña tenía menos de 2 años, hubo una separación en mi matrimonio, a causa de las circunstancias, a causa de las peleas, a causa de valorar lo que estábamos viviendo. Y te voy a decir algo, servíamos en la iglesia. Yo tuve que darme cuenta que no por servir en la iglesia, no por estar en una iglesia, las cosas se arreglaron. Tú hoy aquí recibes palabra, recibes una instrucción de parte de Dios, pero como Lot te puedes salir y no corregir lo que Dios te está diciendo que corrijas. O puedes tomar la decisión de José, de decir, no me importa lo que hablen, no me importa lo que digan, yo confío en la bendición que viene del cielo y la bendición que Dios me prometió de restauración en mi familia. Sabes, hoy a nosotros no nos cuesta de pronto sembrar dentro de la iglesia, porque nosotros somos un testimonio de que Dios nos sacó de la pobreza, de no tener nada, de no tener un alimento, y vimos realmente el sustento de parte de Dios. ¿Por qué razón entonces tengo que subir mis ventanas y bajarle al volumen de algo que yo creo? Termino con esta escritura, Lucas capítulo 1, el verso 30. Vimos al ángel hablándole a José, pero ahora dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. ¿Sabes? Esta historia nos habla de que en el corazón de María había miedo, había temor. ¿Cómo voy a salir a decirle a José que estoy embarazada si ni siquiera he estado en intimidad con él? ¿Cómo le voy a decir a mi familia que tengo en mi vientre al Hijo de Dios si no he tenido relación alguna? ¿Sabes qué? Había miedo. Muchos de nosotros recibimos palabra de parte de Dios y tenemos temor de emprenderla, porque ¿qué va a decir mi familia? ¿Sabes? Muchas veces Dios a mí me ha corregido, me ha dicho, tienes que aprender a ser dócil, tienes que aprender a ser cuidadoso con tu familia. Y a veces me lo dice después de haber ido a gritarle a mi propia familia. Pero ¿de qué se trata? ¿De creer lo que yo quiero, o de escuchar lo que yo quiero, o de darle o de obedecer la instrucción de parte de Dios? ¿Sabes? El último punto de esta enseñanza habla acerca de que si tú quieres tener una familia excepcional, tienes que enseñar a la familia a pelear contra el miedo. El miedo del qué dirán, el miedo de qué va a decir mi esposa, qué van a decir mis hijos. No importa, ¿sabes? No importa lo que diga la gente, lo único que importa es lo que Dios ya dijo de ti.
Tienes que aprender a quitarte las etiquetas que te has puesto. ¿Sabes? Mucha gente, por ejemplo, y te lo digo así, en mi negocio me dice: es que Jairo es enojón en el negocio. Y yo acepto que de pronto tengo que dirigirme dentro del negocio así. Pero ¿sabes? Si yo vivo de esa etiqueta, ¿sabes qué va a suceder? Yo no voy a edificar a la iglesia dentro de mi negocio. Yo tengo que aprender a vencer esas etiquetas. Dios te puso un nuevo sello en tu corazón para que aprendas a vencer las etiquetas que han condicionado tu caminar. ¿Sabes? Muchos de nosotros como papás queremos lo mejor para nuestros hijos, sin darnos cuenta que lo mejor va a llegar en el momento que tus hijos te vean a ti dócil delante de Dios, que te vean a ti cambiar tu corazón delante de Dios, que te vean humillarte, que te vean poner las rodillas en el piso para decirle: Señor, lo que tú quieras. Convirtámonos en una iglesia que aprenda a reflejar afuera lo que Dios está haciendo dentro de nuestro corazón. Aprendamos a ser una iglesia que no importa mis circunstancias actuales, Dios ya me dijo que me va a bendecir, y ¿sabes qué? Yo lo creo. Iglesia, te voy a pedir, ponte de pie. ¿Sabes? Este es un tiempo en donde muchos de nosotros nos reunimos en familia, en donde muchos de nosotros vamos a posadas, a eventos, y muchos de nosotros lo hacemos por convivir con nuestra familia. Pero quiero que sepas algo: hay un propósito en este tiempo. ¿Y sabes qué? Se llama el Señor Jesús. Tú y yo tenemos que aprender a celebrar el nacimiento de aquel que nos salvó, aprender a festejar el nacimiento de aquel que está cambiando nuestra vida y nuestras circunstancias. Aprovecha este tiempo donde se reúne tu familia para compartirles, para transmitir lo que Dios está haciendo contigo. No hay mayor testimonio para el mundo que ver a un hijo de Dios que se goza en lo que hace. ¿Sabes por qué? Porque cuando te vean a ti gozarte, ellos van a anhelar lo que tú tienes. ¿Sabes? Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Y si te sientes cómodo, te voy a pedir que cierres tus ojos y que levantes ahí tus manos. Vamos a adorarle, vamos a tomar un tiempo de intimidad con Dios, pero sobre todo entrégale tu corazón. Hay cosas que te han hecho dudar, hay pasos que no has dado por vergüenza, y sabes, hoy el Señor te dice: confía en mí, cree en mí. Yo hablé a tu familia y yo lo voy a hacer. Alabemos, adoremos a nuestro Dios. Comencemos realmente un nuevo tiempo, una nueva etapa en nuestra relación con Dios. Démonos cuenta que nuestro Señor nos está cambiando a nosotros para ser un factor de transformación en donde Él nos ponga.